Estoy donde más me gusta estar, en el teatro. Vale, perfecto. Pues me voy a cambiar ya. El teatro para mí es la vida, es mi pasión. Cuando desde el escenario veo las butacas vacías antes de una función, pienso, como un niño nacido en un pueblo pequeño, remoto, de Extremadura, sin agua y sin luz, ha llegado hasta aquí, a este escenario, a interpretar a Lorca. Esta es mi historia. Yo nací en un pueblo de la provincia de Badajoz que se llama Manchita. Es un pueblo, el último, es un pueblo que no tiene retorno. Llegas allí y tienes que volverte a los más grandes, que es Guareña, Mérida y Don Benito. En una época donde no había todavía luz en las casas y donde el agua corriente tampoco. Había que ir al pilón con los cántaros a por agua. Esa fue mi infancia. Había un cine de verano y otro de invierno. Y yo recuerdo mi primera película. Me llevaron al cine un verano con mis hermanos, mis padres y sentí una sensación y una cosa como muy extraña al ver cómo salía ese haz de luz de la cabina a la pantalla y un niño de 7 o 8 años. Dije, yo quiero salir ahí. Lo dije además en un tono de un crío, obviamente, y se quedaron todos los que estaban a mi alrededor, mis hermanos y mis padres, diciendo, bueno, ¿y este chico qué le pasa? Donde estaba el cine de verano donde vi mi primera película, hay una placa con mi nombre que pone Plaza Valentín Paredes, que me puso el ayuntamiento en pleno y el señor alcalde. En mediados de los 60 vinimos a Madrid, emigraron mis padres. Primero se vino mi padre y mi hermano el mayor. Y bueno, pues con una suerte increíble, mi padre a las 4 semanas encontró trabajo y terminó siendo el encargado de una empresa de aquí en Madrid, un hombre del campo, y la verdad es que nos trajo a todos. Primero vivimos de alquiler por el barrio de la Concepción y luego ya con los años, tendría 17, 16, mi padre ya se pudo comprar un piso en Carabanchel. Y bueno, en Carabanchel había cines en cada esquina, el España, el Salaberry, Los Ángeles, el Coimbra, y yo no salía de los cines. Además era la época de la sesión doble y me estaba toda la tarde en el cine los domingos y los sábados. Y ahí de verdad que echo mucho de menos esa época y de ahí aprendí también mucho viendo películas maravillosas con grandes actores. Con 15, 16 años yo planteé en mi casa que quería ser actor. Tampoco lo entendían, sí, mi madre un poquito, pero mi padre decía, pero bueno, ¿de dónde viene esa vocación de este chico? Y claro, como éramos una familia de 7 hermanos, y mi padre y mi madre éramos 9, dije, bueno, yo sigo estudiando, me pongo a trabajar y me pago yo mis clases de arte dramático. Y así los pude convencer. Entonces trabajaba y luego en los ratos libres estudiaba teatro y mi escuela viene de un actor que se llamaba Pepe Franco, José Franco, que era un actor característico hacía teatro y cine, y él daba clases. Él tenía una escuela de teatro donde ahí me apunté, ahí yo pagaba mis clases, estuve unos años estudiando con él. Paco Valladares, iba mucho por allí porque era muy amigo de Pepe Franco y recitaba y nos enseñaba a recitar. Qué eternidad tan horrible, la breve vida. Y estudiamos el siglo de oro del teatro y la verdad es que, bueno, esa fue mi primera escuela. Luego donde he aprendido realmente ha sido en el escenario y de los grandes. He tenido la suerte de conocer a los mejores actores de teatro de este país. Final de curso hicimos una obra de Alfonso Sastre que se llamaba Escuadra hacia la muerte y yo interpretaba el personaje de Javier, que es uno que siempre tenía ahí como un recoveco, escribiendo todo en un cuaderno y acordándose de su madre, y un personaje muy dramático. Y en ese día que hicimos la representación se presentaron como jurado muchos directores de teatro de la época. Osuna, también estaba Saza, quiero recordar. Y Saza me dijo que si quería hacer teatro profesional. Y lo primero que hice en un escenario fue una comedia con Saza Tornil, que estaba escrita por él y dirigida por él. Él escribía con un seudónimo que era Mariano Zazurca, se ponía él de seudónimo, y dirigió la función. Empecé con un papel importante, era como un galancito, yo creo que tenía ahí como 24, 23 años aproximadamente. Y fue una experiencia increíble, porque con Saza me enseñó
lo que hay que hacer en un escenario y lo que no hay que hacer en un escenario. Por ejemplo, una cosa que me dijo Saza, lo principal en un escenario es darle al público la verdad y que el público entrase en el juego y se divirtiera contigo, pero también una cosa muy importante, él no le gustaba que alargaras mucho la situación y la escena. Y recuerdo que en una que teníamos María Costillo, que estábamos los dos y la gente se lo estaba pasando bomba, entonces claro, nos relajamos un poco y seguíamos un poco para que el público siguiera riéndose. Y yo oía una cosa entre cajas que era... Y yo no entendía nada, porque claro, era mi primer debut en el teatro. Y nada, y salimos de escena, se terminó la escena, y pregunté, digo, ¿y esto? Y me dijo, no, es que hay que ser más rápido, o sea, hay que aligerar y tal. Yo creo que era un problema de que él, que se riera mucho con nosotros, no estaba muy de acuerdo, pero bueno, creo que es una anécdota divertida porque era un grande y aprendí muchísimo de él, realmente. Mi padre fue al teatro a verme y no me dijo nada, jamás me dijo si le había gustado o no le había gustado, qué le parecía y no le parecía. Pero porque él no demostraba mucho era muy reservado y era un hombre muy recto, muy trabajador, nunca faltó de nada en mi casa, pero ahí él no demostraba el cariño a sus hijos. A mí mi padre me dio un beso ya de mayor, vamos, o sea, con eso te digo todo ya. Y es verdad que luego la gente que trabajaba en su oficina, que él dirigía una empresa de mantenimiento y de limpieza y tenía 100 y pico personas, fíjate, del campo, terminó dirigiendo una empresa que se llama Empresa Rex y tenía trabajadores y trabajadoras que en Navidad iban a casa a tomar algo, lo típico, y me decían, tu padre nada más que sabe hablar de ti, se le cae la baba con tu trabajo en el teatro, pero a mí nunca me lo dijo. Tuve la suerte de que esa función la vieron muchos directores de cine, entre ellos Javier Aguirre, y Javier Aguirre me contrató para hacer mi primera película, que se llamaba Los pecados de mamá, con un papel importante. Pero antes de Los pecados de mamá, yo hice mi debut en el cine con Pedro Masó, que me dio una escena en La familia Bien Gracias, era la última de la saga de La familia Bien Gracias, donde hacía pues un chulo de discoteca, con la suerte de que mis padrinos cinematográficos fueron Alberto Closas y López Vázquez. O sea, nada más. O sea, empecé por la puerta grande en el cine. Luego con Pedro Masó ya hice más cosas, más adelante. Bueno, ya está, mamá. Que me tengo que ir. ¿Dónde vas? A dar una vuelta, mamá. ¿Y si me pasa algo? No puedo moverme. Hice Brigada Central, hice también... ¿Por qué no te quedas, Vemos la televisión. Una película con Nina Morgan. Y luego jugamos a las cartas. No quiero jugar a las cartas, no quiero ver la televisión, ¿te enteras? No, lo siento, hijo, lo siento. Tuve una relación estupenda con él hasta el final de sus días. Joder, Julito, no me cortes mi rollo. ¿A ti qué más te da? Tú tranqui, tronco, déjame a mí. Mira a ver si viene alguien por detrás, anda. ¡Ya te cagas, colega! ¡Aquí hay un niño! Y de ahí salió Buscando a Perico, película con Antonio del Real, una comedia muy en la línea de Berlanga, con un reparto increíble, Luis Escobar, bueno, un montón de actores maravillosos, con lo cual yo seguía aprendiendo y cogiendo toda esa energía de esos actores maravillosos. Mi primera escena de sexo fue mi primera película, Los pecados de mamá. Yo estaba ahí como perdido entre tanto equipo. Javier Aguirre, que era el director de la película, había una escena donde tenía que estar en la cama con María Costi. Entonces, fíjate, nos desnudó a los dos, debajo de una sábana, porque no se veía nada, porque dábamos vueltas, hacíamos el amor y tal, pero siempre tapados con una sábana y no se veía absolutamente nada más que de cintura para arriba. No sé si María se quedó con unas braguitas, pero yo en pelota picado. Y terminamos la secuencia y la cosa de la juventud y la cosa de la inexperiencia. ¡Corten! Y entonces a María Costi la trajeron un albornoz, salió de la cama y yo con una vergüenza espantosa, pero vergüenza, no salía de la cama. Y entonces todo el mundo decía, venga Valentín, que hemos terminado, que vamos a la siguiente secuencia. Y yo, sí, bueno, ahora... Y María Costi decía, dejadle un momentito, que ahora se levantará. Porque había tenido una erección, que nunca me volvió a pasar nunca más en el cine. Estuve pasando una vergüenza horrorosa todo el día que rodé esa escena, pero bueno, es lo que pasó y así os lo cuento. En el cine he hecho grandes amistades, pero quizás con la que más cariño guardo y sigue ahora mismo, actualmente,
es con María Costi. Mi primera película importante fue con ella, Los pecados de mamá. Mi debut en el teatro fue con ella, La campanada, con Salza y ella, y desde ahí han pasado 40 y muchos años y seguimos manteniendo una amistad ya de hermanos. No descarto que volvamos a coincidir, sería muy bonito, después de tantos años, mi primera película, terminar con ella también en una película o en una obra de teatro. Mi primera salida al extranjero, México, fue una película que me fui a rodar con un guión de Vázquez Figueroa y con un reparto de allí extraordinario, que era Julio Alemán y Andrés García. Y por España íbamos María Costi, Cantudo, que era la estrella de la película, y yo. Entonces, ya a mí me sorprendió muchísimo la manera que tenían en México. Primero, fue una película donde me pagaban en dólares y teníamos caravana, era como Hollywood. Y fue mi primer millón de pesetas que gané en esa época con esa película. Empezaba el boom de las novelas y ellos lo llamaban los culebrones. Y entonces Televisa quería hacerme un contrato para hacer una de las primeras novelas y yo dije que no. Dije que no porque en esa época irte a México eran 13 horas de avión, escala en Montreal, en Canadá. Se venía toda la gente de la película. Y yo dije, en España me va más o menos bien, además tenía pues eso, mi familia, que yo tenía que hacerme un cargo de muchas cosas en mi casa, y dije que no, y entonces luego ya fue un boom las novelas y los culebrones, y todo el mundo me decía, ¿ves? Ahora serías un galán de telenovelas, millonario con un rancho. Digo, pues no, pues estoy aquí en España con mi familia y con mis amigos, y bueno, la gente dijo que perdí ese tren, pero vamos, que no, me vine encantado. Tú, esa rubia. Ni caso. Tú, el hijo del Picoleto. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La saliva por la garganta. Pasando. Si es que vas, que lo tiras, chaval. Me estás poniendo la cebolla que hago agua. Luego ya vino el gran éxito, que fue El Pico 2, a las órdenes de Eloy de la Iglesia, una película del cine kinky, que en los 80 tenía muchísimo éxito. Esta película, El Pico 2, se estrenó en la Gran Vía, en un cine que se llamaba Cine Rex, que ya ha desaparecido, y estuvo 6 meses en cartel. Ahora impensable que una película española esté 6 meses. Yo rodé con actores que eran de la calle, habituales de Eloy de la Iglesia, José Luis Manzano, El Pirri, y cuando la gente, en esa época, claro, en los 80 la heroína, pues todo el mundo cayó en esa desgracia, porque había muy poca información. Entonces a mí me reconocían por la calle y siempre me preguntaban, oye tú, Tejas, y tú te has curado, has dejado la droga, ¿no? Entonces yo les explicaba que era un actor que hacía un personaje. Y entonces ya mis amigos cansados me decían, oye Valentín, o sea, no des explicaciones, diles que sí, que te has curado, y así les ayudas, a ver si ellos también salen de la droga. Desconocía ese mundo por completo, no tenía ni idea de lo que significaba la droga, ni la heroína, y mucho menos las consecuencias. Y ahí vi actores que estaban enganchados en la heroína y yo estaba aterrado. Digo, pero bueno, ¿cómo voy a trabajar con actores que están enganchados? Y Eloy me decía, es que si no van a funcionar. Esta es la realidad de esa película. Y luego es verdad que después de esta experiencia de rodaje con gente enganchada, yo lo encontré muy cerca de mí, por desgracia. Un momento muy, muy duro de mi vida. Me encuentro un día con Berlanga y me dice, es cerrado el reparto de la vaquilla, Valentín. Se me ha olvidado meterte en la vaquilla. Y yo dije, bueno, pues nada, y no hay nada para mí y tal. Y se le ocurrió. Dijo, mira, te voy a dar un personaje que se va a llamar el soldado en calzoncillos, te voy a poner un casco de guerra con balazos y vas a hacer el correo en las trincheras. Te voy a escribir un plano secuencia. Y me dijo, ni se te ocurra cortar. O sea, tú vas a ir por las trincheras, yo voy a ir con una grúa, te va a ir siguiendo por todas las trincheras hasta que llegues arriba donde está Sacristán y Alfredo Landa. Pero por tu madre no me puedes cortar. Si se te acaba el texto, sigue improvisando. Y yo, imagínate, acojonado, y así fue. No corté, improvisé, y salió a la primera, y Berlanga me dijo, eres muy grande, Valentín, no me has fallado. Con lo cual, para mí es un elogio maravilloso viniendo de quien viene. Quiero brindar por vosotros. Estoy seguro que vais a ser muy felices.
A mí los personajes esporádicos en las películas y en las series me ha funcionado muy bien. Luego he hecho protagonistas que me han llenado de satisfacción también. Pero no hay que decir que no a un personaje corto si tiene algo que contar. Luego también tuve la suerte de conocer actores de Hollywood y trabajar con ellos. Por ejemplo, Anthony Perkins. Javier Lorrieta le contrató para hacer Los gusanos no llevan bufanda, una coproducción con Estados Unidos. Me encantó verle delante de una cámara porque era una transformación increíble. No hablaba mucho con la gente, era muy reservado, él estaba siempre solo. Si te acercabas y le hablabas con él o le pedías una opinión en Span-English, porque algunas palabras decían español, era una maravilla oírle hablar de cine y cómo no, de Psicosis. Las anécdotas de Psicosis que me contó que le había pasado muy mal con Hitchcock porque era muy exigente y era un grande, pero que tenía su carácter a la hora de dirigir. ¿Qué buscas aquí? Está malo, Bueno, digamos que estoy muy bien. ¿Qué es lo que quieres? Necesito hablar unas palabras con usted. Es un mal momento, has escogido. Acabo de tomar un ponche para ver si sudo esta tiritera. El mal ahora pillado. ¿Y no podíamos dejar esa charla para mañana? Pues claro, si está usted malo, ¿qué remedio? Bueno, y nada. Pasa si tan urgente es el asunto. Mi llegada a Verano Azul, la serie mítica de Antonio Mercero, que siempre la reponen todos los veranos, y que fue una serie donde la audiencia eran 25 millones de españoles, porque solamente había una televisión. Me llegó de rebote, porque el actor que lo iba a interpretar abandonó el proyecto, no pudo hacerlo 2 días antes de rodar en Nerja ese capítulo. Y Mercero empezó a decir, bueno, ¿y quién me hace este personaje? Ahora estoy tal, hay que buscar a uno que dé el físico de navajero y tal. Y María Garralón le dijo, mira, yo he visto a un chico que se llama Valentín Paredes en una película y está estupendo para este personaje. Bueno, pues me llamaron, tal que hoy, para rodar mañana. Yo estaba en Madrid. Entonces me mandaron el texto, me cogí un tren, me fui a Nerja. Toda la noche estuve estudiando el personaje y a la mañana siguiente a las 8 me recogieron para rodar. Y la primera escena era con Antonio Ferrandis dentro de La Dorada, un mano a mano de los dos y tal. Y yo estaba como... Digo, ahora, y además era la primera vez que yo hacía sonido directo. Televisión Española, Verano Azul se hacía con sonido directo, ya no de referencia, o como las películas primeras mías de los 80, que tú lo hacías y luego tenías que ir a doblarte a los estudios. Pues estaba un poco como preocupado. Y se me acabó la preocupación cuando conocí a Mercero y cuando miré a Antonio Ferrandis. Eres un cobarde. Solo tienes de macho la apariencia. Lo de Verano Azul fue impresionante. Ese domingo lo vieron 25 millones de personas. Fue María Garralón a comer a mi casa, nunca me olvidaré. Y nos llamaban en la calle, Valentín, Valentín, María y tal. Demuéstreme que usted es un valiente. Es verdad que fue un momento maravilloso porque funcionaban muchísimo las películas que hice, mis incursiones en televisión, pero nunca me creí nada, ¿eh? Tuve la cosa de decir, chico, que esto no va a ser todos los días. Esta profesión es hoy estás arriba, mañana en el medio y a veces te olvidan. Que no es mi caso porque sigo funcionando actualmente en cine y en teatro. Como estaba yo muy popular con ese tipo de trabajos en televisión y en el cine, tengo una anécdota con Antonio Banderas, al cual admiro y es un grande y un amigo. Él cuando vino de Málaga a Madrid, en la estación de Atocha me dijo un día, me dijo, oye, ¿sabes? Tú tienes que ser muy conocido. Dice, porque me han confundido contigo. Y luego las tornas cambiaron, porque cuando él ya rompió en Hollywood y empezó a hacer cine y tal, me decían, oye, un día fui a ver La Corte del Faraón al Cine Capitol y la señora de la taquilla me dijo, está muy bien su película, tiene mucho éxito. Esto lo cuento porque una vez en los 80 le dije a Almodóvar, no voy a trabajar nunca contigo, Pedro, me gustaría mucho hacer algo contigo, como un papel. Y él me dijo, es que tienes el mismo perfil que Antonio, y a mí me gusta mucho Antonio. Y de hecho, claro, pues hizo todas las películas con Antonio. Y nunca trabajé con Almodóvar, pero nunca es tarde. En la época, en la primera década de los 80, que era cuando más cine hice, pues tenía, pues eso, empecé con 25, 26, y cuando ya tenía 35, 30, entre 35 y 30, pues tenía la etiqueta de galán. Y yo eso lo llevaba un poco regular, porque yo quería ser actor por encima de todas las cosas. Es verdad que el físico me condicionó mucho
Y además tuve un momento como que me puse muy nervioso porque nada más que me llamaban para hacer navajeros. O sea, drogadictos, macarras, navajeros. Es increíble. En el Pico 2 hacía un capo de la cárcel. Buscando a Perico hacía un pringado de San Blas que robaba un coche. Lo más complicado ya está hecho. Ya tienes navaja. Ahora debes aprender a dar navajazos. Y yo dije, bueno, voy a estar haciendo macarras y navajeros ya con una edad. Digo, tendré que decir que no ya a este tipo de papeles. También hice uno parecido con Fermín Cabal en La Reina del Mate. Despierta, hombre, que está la gente ya esperando el correo. Bueno, ahí hacía un butanero, pero también un poco macarrilla. Y bueno, pues decidí que tenía que volver al teatro y hacer otros papeles. Y ahí ya me presenté a un casting con Lluís Pascual, que estaba preparando el público de Federico García Lorca. Hice un casting y me cogió para hacer uno de los papeles. El público se ha de dormir en la parada y no ha de ver a través de la columna las ovejas que balan y las nubes que van por el cielo. Por eso está ya la revolución. Y bueno, ahí ya empezó otra etapa y ahí ya me pude ir quitando un poquito la cosa de navajero y de kinky, claro. Ahí empezaron luego los curas, los policías y bueno, pues de kinky a un cura. Hice un cura maravilloso en la única serie que hizo en televisión Marisol, Pepa Flores, Proceso a Mariana Pineda, con Rafael Moreno Alba, y fue un placer trabajar con ella porque es una mujer extraordinaria, una belleza increíble y una señora tan sencilla y tan humilde que a mí me sorprendió muchísimo. Yo ya estaba enamorado de ella en la época del Corazón Contento y ahí ya terminé enamorándome de ella locamente porque me sorprendió mucho. Yo creo que son los ojos más bonitos que he mirado en el cine, son los de Pepa Flores. Empecé a hacer series ya con Mercero, antes de Verano Azul hice Turno de Oficio, hice Página de Sucesos también, otra serie de la época en Televisión Española. Bueno, hasta llegar, así la más larga, El Hostal Royal Manzanares con Lina Morgan, que hice los 13 últimos capítulos de la última temporada de Lina Morgan. Y bueno, poco a poco me he ido quitando la etiqueta de galán. ¿No se puede saber qué te pasa? Te he dicho que lo siento. ¿Qué? A raíz de Garantía Personal, ¿Qué? con Belén López y Roberto Enríquez, ya con una madurez, con una edad, pues la verdad es que hay un antes y un después. Entonces, bueno, pues me ha llegado un momento en el cine con una edad, ahora dicen un galán maduro. No quiero oír hablar de galán, un actor maduro, un actor con una mochila y un aprendizaje de todo lo que ha exprimido de los grandes en mi carrera y ahora se está viendo el resultado. Con lo cual estoy muy contento de tener años y de hacer trabajos con mucha más fuerza y mucho más comprometidos y bueno, pues ya no eres el niño bonito de los años 80. O sea que estoy muy contento con mi nueva incursión en el cine y mis nuevos personajes de señor mayor ya, para que no me vaya a engañar. Es verdad que también los jefes de casting a veces no se acuerdan de alguna generación de actores, por ejemplo la mía, eso habrá que solucionarlo porque hay actrices maravillosas y actores maravillosos de mi generación que tendrían todavía mucho que decir en el cine y el teatro. Yo creo que el teatro se ha portado bien conmigo, aunque creo que a veces por hacer cine, por estar en televisión, lo he abandonado un poquito, pero yo estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho. Y luego llegó a mi vida Ricardo Pereira, un director que empezó a darme autos sacramentales. En Madrid había un festival de arte sacro y montamos 3 o 4, entre ellos La Cena del Rey Baltasar, que fue mi primera incursión en el verso. Las Suplicantes me llegó en un momento estupendo, fue en el 21, la incursión en las tragedias griegas. Todos los días pusimos el cartel de no hay localidades, se llenó todos los días, con lo cual tuve un respaldo de todos mis paisanos que no olvidaré nunca, porque era un reto hacer teatro en Mérida, un clásico, y en mi tierra, claro, todos mis paisanos respondieron de maravilla. El alcalde de mi pueblo de Manchita puso autocares para que fuera la gente a verme al Teatro Romano, y ese momento con María Garralón en escena para mí fue impresionante. Por muchos años que lleves en la profesión y tengas una carrera extensa, como en este caso la mía, de 40 y tantos años, nunca se deja de aprender. Cuando estábamos en el confinamiento, que estuvimos aquí 3 meses metidos en casa, me dio por retomar la poesía.
y los poetas, entre Miguel Hernández, Lorca, etc. Y entonces cada día grababa un poema de Lorca, de Miguel Hernández, y lo colgaba en mis redes. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero. Entonces me di cuenta que hacía mucha compañía a la gente me pedía más y más y más, y me hice, vamos, todo Lorca y todo Miguel Hernández. Nadie comprendía el perfume de la oscura magnolia de tu vientre. Nadie sabía que martirizabas un colibrí de amor entre los dientes. En teatro, mi primer encuentro con Lorca fue El Público, dirigido por Lluís Pascual, que hicimos María Guerrero, y la primera vez que salí fuera, al Piccolo de Milán. Una experiencia increíble, con toda la compañía y un mes haciendo Lorca. Luego Simón Suárez me dio Lorca herido, un personaje maravilloso, una ópera que se llamaba Don Perimplín y Belisa en el jardín. Estuvimos en el Teatro de la Zarzuela. Esa fue mi segunda incursión con Lorca. Y la tercera, ahora, la comedia sin título, la comedia inacabada. Si no estuviéramos donde estamos, subiría para bofetearte. Yo le pondría la otra mejilla, cobarde. Me ha dirigido Emilio Ruiz Barrachina. Estamos cosechando mucho éxito por toda España. Fue la última función que escribió el poeta antes de matarle, justo el 18 de agosto del 36. Justo escribiendo esta función, la comedia sin título, le detuvieron y le llevaron al paredón. Estoy en un momento muy dulce del teatro. Con Emilio, aparte de Magia de Chesterton, la comedia sin título de Lorca, tenemos un proyecto para hacer en el 26, que sería La Pasión flamenca, una historia de Jesucristo y Magdalena, con un cantaor, con un guitarrista, con un bailador y una bailadora, y yo seré el narrador. Con el teatro estoy compaginando una película que hice en Nueva York, que se llama Victoria, a las órdenes de Ray Hungría, un director americano, el cual han visto proyección y inmediatamente me ha llamado y me ha dicho que están trabajando en un guión para que yo sea el protagonista de su próxima película. Ruega a Jesús. Y también estoy haciendo ahora, a la vez que Magia, Esas cosas insólitas. la vida de Santa Gema Galgani, más conocida como Santa Gema, la santa esta italiana, que empezó de niña, y yo hago Germán de Stanislao, que fue su director espiritual. O sea que estoy en un momento donde ya hago cine y teatro a la vez, una cosa que yo no quería hacer, dos cosas a la vez, pero bueno, me lo están poniendo muy bien, porque ruedo los días de descanso, y ruedo por la mañana, porque a mí me pone muy nervioso estar rodando una película y no llegar a las 6 de la tarde al teatro. Y tengo mucho respeto al público del teatro. Si una persona compra una entrada para verte, tienes que dar el 100%, y yo estoy en eso ahora. Para mí significa mucho. El teatro es la verdad, el teatro es el directo, el teatro es el calor del público, y solamente me queda deciros, nos vemos en el teatro.